Ya se prendió el motor y se abren los caminos que llegan a horizontes de color. La pancha ya arrancó, culturas y destinos, brindemos por la ruta que trazó. Allá va la pancha, pancha va la vida, que del resto se encargue quién sé yo. Allá va la pancha, pancha va la vida, mejor me subo con ella y me voy. Hello, hello. And we know we have a collection here. Nos vinieron a regalar, mientras Lucy se pone como loca, que nos invade, una panchita para nuestra colección de adelante. La verdad que estamos acá estacionados, todavía no habíamos arrancado el video porque estamos trabajando, pero nos tiene sorprendido la cantidad de gente que nos viene a ver. Obviamente que llama la atención la panchita, más allá que estemos en Alemania, que es el lugar donde inventaron las combis, ya no se ven tantas, ni tampoco alguna colorida como la nuestra o con algún tipo de diseño. Entonces, como estamos en un parking, ahora después les vamos a mostrar, como estamos en un parking lleno, debe haber no menos de 100 motorhome, estamos muy en la frontera acá con Dinamarca. Bueno, no paran de venir personas. Fer, ¿qué tal? Muchas gracias, thanks. Muchas gracias. Me voy a dar un pegotín, pará. Qué bien, vamos a darle un pegotín para que... Miren qué linda, muy linda. Qué lindo. Bueno, una más para la colección. Se viene la primera azul, no teníamos. Bueno, en realidad si contamos esta de los Minions, puede ser. Pero acá está. Acá va quedando, Qué lindo. Muy bien. Hermoso. Buen día, Fernanda. ¿Qué? La facha, No, obvio que la idea era arrancarlo después, pero estamos teniendo mucho suceso con la gente que nos viene a visitar. Ay, sí. La verdad que no pensamos que íbamos a llegar a un camping de tanto motorhome y nada, y que tanto se acercaran a hablar, a preguntarnos si realmente venimos de Uruguay, en la combi. Claro. ¿Qué está sucediendo? A saber cómo somos, ¿no? Porque hay mucha gente decir Uruguay, bueno, ¿qué será eso? ¿De dónde viene? Como Pero ya bueno. es ritual en la panchita, si bien lo hicimos rapidísimo en Alemania y ahora después les vamos a explicar por qué nos estamos yendo tan ligero a Dinamarca y a Noruega, vamos a pegar la banderita, porque estuvimos en varios lugares y amerita. Y la pancha La transito. la transitó. Así que no fue fácil hasta el momento pegar este tipo de banderas La curva de la panchita. en la curva, pero bueno, ahí estamos. Ahora sí, ya estacionados. Bueno, en esta parte de acá es donde se tira el baño químico. Parece que desde ahí sale agua que no es potable para que vos puedas lavarlo y seguir tirando. Y en este otro lado lo que tenemos es una máquina que uno coloca 1 euro acá y tiene más o menos para usar 100 litros de agua. Acá está la canilla. Así que... Un acá piquecito de veterano viajero. Hay que juntar euros acá, porque hay muchos de los servicios o parking, por lo que hemos averiguado, que tienen este sistema. Entonces, si no tenés moneda, no te va a funcionar. Guarden las monedas de 1 euro. Y nada cambia además. No. Para no bajar con la de la competencia, voy a agarrar la del Chedraui. Bueno, me parece fantástico. Nos vamos a hacer el último surtidito acá en Alemania, porque Dinamarca y Noruega son países bastante más caros y no sé si tienen Lidl. Entonces nos dijeron, che, por las dudas hagan un surtidito acá. Cebollas, tenemos de todo un poco, 1,49 cebollas grandes, 1,16 las coloradas y en la promo acá. Mira, tenés 1 kilo de 1,11 la colorada o 2 kilos por 1,85. Bien, me parece que 2 es mucho porque no tenemos refrigerador por el momento. Pero la cebolla no precisa. ¿Decís? Yeah.
Bueno, 1.39 el kilo. Que Pero vienen ya en sea rama. estos, así Si no, como- son más caros así, 1.49 ya como que en una bandejita. ¿Qué más tenemos? Cherry, la bandejita, 1.49. Morrones, 2.29 el kilo. No está mal. Bueno, no sé si no está mal. Depende del país. Lechuga, por ejemplo, tenemos 0.79 la mantecosa y 1.19 la crespa. La crespa que viene como con dos. Viene directo de la tierra. Calidad A, o sea, pan bastante bueno. 1.09. Pero allá hay uno más barato. Sí, pero es peor calidad. No. Bueno, A es B. ver, bueno, es B. 79, y es más chiquito, ¿no? 79 sí, son ese. 500 gramos, estos son 750. Y después hay de todo un poco, ¿no? Lo siguiente fue agarrar un kilo de harina, vale 0,49. Y los huevos, tenemos 10 huevos a 1,99. Acá es un poquito más caro y creo que la opción más conveniente serían 18 por 3,99. Allá en la Fede, agarrando fideitos. Medio kilo de tirabuzón o pene rigatti, 59. Llegamos. Ahora sí llegamos al nuestro. Acá está, mirá. Gouda, 400 gramos a 2,99. Ya viene espeteado. Nos viene bárbaro. Encontramos una oferta mucho mejor, que es este que trae 600 gramos por 4,29 y es básicamente el mismo, solamente un paquete más grande. Y si nos vamos para Dinamarca y para Noruega, nos vamos un poco más al frío, no tanto al calor como estamos sintiendo ahora. Y bueno, vamos a tener que llevar un vinito. Tenemos, hay bastante variedad, pero casi siempre andan acá, en 3, 4, alguno más zarpado a 8. Por 2 también encontrás, 2,49 por ejemplo este. Pero nosotros por lo general llevamos alguno argentino, alguno chileno también se consigue. Alguno bueno conocido. Ahora después vamos a buscar bien y les mostramos cuál es. Va a ser uno de los que vamos a llevar, es un merlot italiano, la verdad. Uno, me gusta, ¿más de uno? Sí, vamos a llevar 2, porque vamos a estar un ratito por esos pagos y no sabemos los precios, Y así aparte que... frío, vino. Claro, amarillo. Ayuda. Acá, por Anda ahí. ejemplo, 2,69, 250 gramos. Irish Butter, esta puede ser, esta le tenemos fe. Y acá hay otra, 2,49, 250 gramos, también. Mira, encontré una. Llegamos al mundo de las pizzas congeladas, son muy ricas, ya las probamos. Obviamente no es la mejor comida, pero a veces te sacan un apuro. 2 por 2 euros, 3 por 3 euros, más o menos andan en eso. Es Alguna más realmente cara. conveniente comer pizza acá congelada. Congelada sí, no así si vas a un bar que ya te pueden llegar a cobrar tranquilamente 20 o más. Podemos buscar alguna de estas. 10 rollos. 10 rollos por 3,59. O sea, menos de 4 euros. Menos de 200 pesos uruguayos. Salsas de tomate, 89 por ejemplo. Esta que es de 400, pero hay otra más a 69, la de 500. Esa, ¿no? Tenés pasta, también está a 89. ¿Qué más tenemos? Latas. Latas, 79, la lata grande. O así tipo en promo, 1,99, 3 de 200. Esta vale 65 los 500 gramos. Ah, mira, muy bien. Me hice acordar del camioncito de jugar viajando. Sí. ¡Qué belleza! Hello, hi. Good, beautiful. Yeah? Okay. What? Oh, no, Denmark. Cuidado. Sí, ya está verde. Que dice que a 1 kilómetro estamos de la frontera con Dinamarca. Sí, a 15 minutos del Lidl, o sea, todo muy cerquita, ya vamos a hacer frontera. No sabemos si tenemos que presentar algo, si no. Por el momento las fronteras fueron todas libres, simplemente te avisan con un cartel que estás en el otro país. Así que ahora en breve ya sabremos. Y en el medio de la ruta, lo cual también nos dificulta porque nosotros queremos sacarnos una foto con la panchita y las fronteras Sí. y no estamos pudiendo lograrlo porque no podemos eventualmente parar acá que está Pará. todo el tránsito yendo. Capaz.
Bueno, creo que ahí nos están diciendo como gracias por visitarnos. Allá están las banderas. No, porque ninguna era la de Dinamarca. ¿Vos decís? Mira, oficialmente sí. mi mapa me dice que ¿Estamos en llegamos Dinamarca? a Dinamarca. Bien, perfecto. Acá a la vuelta igual está enlenteciéndose el tráfico. A ver. Creo que acá puede ser, ¿eh? Ah, ahora sí. Ahora sí. Eje. Mirá. el Ahora cartel. sí. Bienvenidos a Dinamarca. Welcome. Welcome. País número 17, 18. Ya ni sé, porque pegamos 3 banderitas al hilo. Sí. Y esta es la frontera. Así como la ven. Bienvenidos a Dinamarca. Mirá. ¡Vamos! ¡Fuerte el aplauso! Fuerte el aplauso, porque a vos y Dinamarca te vamos a recorrer un poquito más tranquilos. Llegamos, Mariafer. Llegamos a Dinamarca, llegamos a Dinamarca. Vamos arriba Y bueno, nosotros. ¿cuántos vamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 en lugar de Dinamarca. Cumplimos la mayoría. ¡Vamos nosotros! Voy a hacer una aclaración del cartel que me gusta porque es la primera vez que lo vemos, ¿no? Que ya nos dicen que bueno, hay que con las luces prendidas, cinturones de seguridad, en las rutas máximas de 130, en los pueblos hasta 80 o 50, porque no entiendo mucho la cuestión ahí de arriba, pero... Y luces. Y bueno, las luces, que hasta ahora no venía siendo requisito. Qué hermoso día nos recibe Dinamarca. Continuamos haciendo ruta por Dinamarca. Una de las cosas que le quería comentar, ya que cambiamos de país, pero bueno, no tenemos que cambiar en realidad de eSIM, eso es lo divertido de Holafly, Sí. y este plan europeo que tiene, que les queremos sumamente recomendar, es que seguimos continuando con la misma eSIM que contratamos en el principio. Vos cambiás de país y la eSIM sigue funcionando igual, es excelente, los datos son ilimitados acá en el plan europeo. Y como bien saben, con el código de Pancha tienen un 5% de descuento, así que les dejamos como siempre el link en la descripción del video para que puedan acceder a él y para que cada vez que viajen, ante cualquier cosa, siempre estén comunicados. Vaya el fondo de Windows. Rive, estamos llegando. Se le ve muy campero. Muy tranqui. ¿El estacionamiento qué tal? Bueno, buscamos el estacionamiento por la aplicación que les comentaba Fede, que es Park Fortnite. Parece ser que es un lugar exclusivo para autocaravanas, así que vamos a ver qué onda. Como en el que estuvimos anoche. Claro, y está cerca del centro, ¿no? Está bastante cerquita, sí. Bueno. Creo que... Vamos a Bozal. Bueno, hay un coso de parking, pero que dice no motorhome, ni acampar. Hay otro perro cansadito. Era una chapa de Dinamarca. Asumo yo que debe ser Denmark, porque las otras de que hay son las de Alemania, que en realidad no es Germany, sino que es Deutschland, o algo así, ¿no? Exacto. Deutschland. Acá funciona, según lo que aparece ahí, es la inicial del país. país. Es la forma de darte cuenta de qué país son los autos. De la Unión Europea, ¿no? De la Unión Europea, que claro, que manejan una matrícula similar. Igual los colores van cambiando.
Porque En algunos sí. Países Bajos tenía amarillo y Bélgica blanco. Pero mira, ese ahí dice DK también y es amarillo. ¿O no? Métele un zoom. No leo. A ver, un zoom ahí. DK. DK y amarillo. Amarillo. Qué bárbaro. El Museo de Riven estamos viendo. Agregás una N, de Rive. Estamos yendo al centro histórico. Ya te tiro un pique. Tírame un pique. Para que veas dónde estamos. A ver. Esta ciudad se fundó en el 710 después de Cristo. Hola, pipeta. Es la más antigua de Dinamarca. Como estos bancos, mira. Así de silencioso es. No hemos llegado como al centro mismo, pero que estamos a 3 cuadras. Ay, no sé. Esto es una maravilla. Como perderse en un pueblito de encanto. Wow. Qué verdad esa, ¿eh? ¿Qué Claro, son descubrimos recién? farolitos, que no hay cables. No hay cables. No Qué existen los maravilloso. Tenemos un percance. cables. Miren qué lindo. O sea que de noche está todo iluminado por los faroles estos. Ay, hay que volver después Sí. del atardecer. Cómo se le da muy bien a las ciudades por acá que estamos recorriendo el tema de tener agua, ¿no? A mí me llama mucho la atención que por el centro de los lugares pasan siempre muchos canales. Mira, vos que sos rápido con las matemáticas, pues estoy viendo precios A allá ver. y dice, por ejemplo, un sistema buffet vale 169 Sí. y acá no son euros, son coronas danesas. Sí, sí. Y el euro, Ajá. ¿qué relación hay? A ver, ¿cuántos Con el euros euro, son? 7.50. O sea, esa cifra dividido 7. Estamos hablando de 20 euros, me parece. Si no Un le erro. buffet. Sí. Ya leíamos que parte de la arquitectura, ¿no?, de tan antigua de la ciudad era ver característicamente como estos pilones de madera, ¿no?, aparte del material, y el tejado así en el techo, ¿no? Como que esa eran parte de la construcción típica de acá. Que tan errado no estábamos, ¿no? Porque estamos ahora sí estamos en el centro de la ciudad Sí. y es todo campo ya. Qué hermoso. Tiene De- los botecitos. De hecho, recién vimos una calle que da a un campo. Ahora después la vamos a agarrar. ¿Pero qué más viste? Y a eso estamos yendo. Ahora, los precios. Viene- Ay, mamita. Bueno, estoy tratando de hacer la conversión, porque A vi ver. tremendo helado salir seguramente de este lugar y me tenté. Hay que probar un helado en Dinamarca. Un kugler debe ser sabor. Sí, un sabor 29 38. coronas danesas. El de Tiene 2 pinta. sabores vale 5,4. ¿Euros? Sí. ¿No? Dividido 7, ¿me dijiste? Sí. Estoy más para un wafflecito. Hay un olorcito que lo vale, me parece. Sí, con chocolate soft, no sé qué es. O natural. Cualquiera. Soft. ¿Cómo está? ¿Está calentito? Oh, chocolate en todos los dientes. Espectacular. Cuando uno termina, tiene que dejar acá las cosas o acá. Tenemos dudas. Tenemos dudas. ¿Va Pero dentro bueno. del jabón con agua? ¿Va solamente ahí arriba? Y tirás ahí la bandejita. Mirá, acá se empieza a notar salado, ¿no? Lo de las vigas de madera. Sí. No entendimos mal. No. ¿Te pasa con la flor? Tienes que venir a leer esto. Pasaron cosas. Vos decís se sostiene, pero bueno, ¿a qué costo? ¿La puerta? La estructura. Sí. Fue como que se terminó acomodando. ¿Qué lugar, eh? Tremendo. Aparte nos está tocando una tarde, porque son las 6 y pico. Sí, sí. Y el cielo y el sol se mantienen recontra lindo. Está siendo fácil pedalear por acá, ¿eh? Y encima con ruedas chiquitas. Sí, se le tranca más, ¿no? Avanzás más lento. Mm. No porque se tranque. Poco auto. Es menos lo que tiene para recorrer la rueda. Ah.
Mira, justo lo que hablábamos hoy, que dijimos, ir a comer una pizza a un lugar te puede salir entre 15 a 20 euros. Qué impresionante. Bueno, termina igual que las de estilo gótico, ¿no? Arriba. Sí, pero no parecería ser gótica, ¿no? Dicen que se puede subir a la torre, que es una de las vistas más magníficas de Ribe. Imagino yo que es esa que tiene ¿cómo se llama? Como un reloj, ¿no? Puede ser, no sé. Yo me imaginaba la otra torre. Sí, pero esa veo que tiene todo como barandas arriba. Ajá. Me da la sensación de que uno puede ver por ahí. Esto era otra de las características que hablaba, de que sus casitas son todas de colores. Hay mucho color, mucha teja, pero bien decía Fer, parece más nueva las casas, ¿no? No de época. Sí, claro, esta es una construcción más moderna. ¿Dónde vamos, María Fer? A descubrir un paseo al lado del río, ¿no? Sí, eso parece. Estamos acá nomás, supuestamente. A ver si hemos llegado. La caminata por alrededor del río. Que hay banquitos también, un buen espacio verde. Está divino. Justo hoy de mañana, con todas las personas que se acercaron ahí a charlar un poco, dimos con un sueco y le preguntábamos qué onda hacer ahora esta rutita, ¿no? A nivel de clima. Me dijo, no, todo bien. O sea, máximas de 18, mínimas de 10. Por ahí va la mano. Parece que va a estar como estamos ahora, digamos, como un otoño. Más que un fin de verano para nosotros, ¿no? Como uruguayos es más un otoño entradito, pero lindo.